Emiliano Zapata fue una figura que defendió la Revolución Mexicana, el agrarismo, a través de acciones basadas en su lema, tierra y libertad, debido a que eran notables las injusticias en el despojo de las tierras por parte de los caciques, explotación y maltrato a los campesinos. Miembro de una humilde familia campesina, era el noveno de los 10 hijos que tuvieron Gabriel Zapata y Cleofás Salazar, de los que solo sobrevivieron 4. En cuanto a la fecha de su nacimiento, no existe acuerdo total. La más aceptada es la del 8 de agosto de 1879. Emiliano Zapata trabajó desde niño como peón y aparcero y recibió una pobre instrucción escolar. Quedó huérfano hacia los 13 años y tanto él como su hermano mayor, Eufemio, heredaron un poco de tierra y unas cuantas cabezas de ganado, legado con el que debían mantenerse y mantener a sus 2 hermanas, María de Jesús y María de la Luz. Cuando tenía alrededor de 17 años, tuvo su primer enfrentamiento con las autoridades, lo que le obligó a abandonar el estado de Morelos y a vivir durante algunos meses escondido en el rancho de unos amigos de su familia. Una de las causas de Revolución Mexicana fue la nefasta política agraria desarrollada por el régimen de Porfirio Díaz, cuya dilatada dictadura da nombre a todo un periodo de la historia contemporánea de México. Se estima que en 1910, año del estallido de la Revolución Mexicana, más del 90% de los campesinos carecían de tierras y que alrededor de 1 millar de latifundistas daba empleo a 3 millones de braceros. Tal política condenaba a la miseria a la población rural y aunque era un mal endémico en todo el país, revistió particular gravedad en zonas como el estado de Morelos, donde los grandes propietarios extendían sus plantaciones de caña de azúcar a costa de los indígenas y los campesinos pobres. En 1909, una nueva ley de bienes raíces amenazaba con empeorar la situación. En septiembre del mismo año, alrededor de 400 habitantes de la aldea de Zapata, Anenecuilco, fueron convocados a una reunión clandestina para hacer frente al problema. Se decidió renovar el Consejo Municipal y se eligió como presidente del nuevo consejo a Emiliano Zapata. Tenía entonces 30 años y un considerable carisma entre sus vecinos por su moderación y confianza en sí mismo. Pasaba por ser el mejor domador de caballos de la comarca y muchas haciendas se lo disputaban. Como presidente del consejo, Zapata empezó a tratar con letrados capitalinos para hacer valer los derechos de propiedad de sus paisanos. Tal actividad no pasó desapercibida y posiblemente a causa de ello el ejército lo llamó a filas. Tras 1 mes y medio en Cuernavaca, obtuvo una licencia para trabajar como caballerizo en la Ciudad de México, empleo en el que permaneció poco tiempo. De regreso a Morelos, Emiliano Zapata retomó la defensa de las tierras comunales. En Anenecuilco se había iniciado un litigio con la hacienda del hospital, y los campesinos no podían sembrar en las tierras disputadas hasta que los tribunales resolvieran. Emiliano Zapata tomó su primera decisión drástica. Al frente de un pequeño grupo armado, ocupó las tierras del hospital y las distribuyó entre los campesinos. La atrevida acción tuvo resonancia en los pueblos cercanos, pues en todas partes se daban situaciones similares. Zapata fue designado jefe de la Junta de Villa de Ayala, localidad que era la cabeza del distrito al que pertenecía su pueblo natal. En el complejo desarrollo de la Revolución Mexicana de 1910, los llamados líderes agraristas recogieron las justas aspiraciones de las clases rurales más humildes, que se habían visto abocadas a la miseria por una arbitraria política agraria que los desposeía de sus tierras. De todos ellos, Emiliano Zapata sigue siendo el más admirado. Frente a la ambición sin escrúpulos o la inconsistencia ideológica de Pancho Villa o Pascual Orozco, y frente a una idea de revolución más ligada a la guerra por el poder que a la transformación social, Emiliano Zapata se mantuvo fiel a sus ideales de justicia y dio absoluta prioridad a las realizaciones efectivas. Desgraciadamente, esa misma firmeza y constancia frente a los confusos vientos revolucionarios determinaron su aislamiento en el estado de Morelos, donde acometió fecundas reformas desde una posición de virtual independencia que ningún gobierno podía tolerar. Su asesinato, instigado desde la presidencia, conllevó a la rápida disolución de su obra y la exaltación del líder.
que entraría en la historia como uno de los grandes mitos revolucionarios del siglo XX. Aportaciones de Emiliano Zapata a la Revolución Mexicana. Al desencadenarse la Revolución Mexicana en 1910, Emiliano Zapata se incorporó a dicho movimiento bajo las órdenes de Pablo Burgos, y en marzo de 1911, atraído por el Plan de San Luis, en cuyo contenido se manifestaba la restitución de tierras a las comunidades despojadas, se incorporó a las fuerzas maderistas, asumiendo el mando. Posteriormente, Madero y Zapata cambiaron impresiones. El primero pidió el desarme de las fuerzas zapatistas y el segundo la devolución de las tierras. En el pueblo de Ayoxuxtla, municipio de Huehuetlán el Chico, Zapata y Montaño redactaron el Plan de Ayala. Posteriormente, los coroneles Severiano Gutiérrez y Santiago Aguilar recorrieron los campamentos comunicando la orden de Zapata para una reconcentración en el pueblo de Ayoxuxtla el 28 de noviembre. Ya reunidos, formaron todos los jefes el histórico plan. Entre los primeros hechos de este revolucionario al mando de las fuerzas maderistas se encuentra la toma de Azoxiapan, el asalto a la hacienda de Chinameca, la toma de Jonacatepec y el sitio de la ciudad de Cuautla. Después de la decena trágica que trajo como consecuencia el asesinato de Madero, Zapata giró instrucciones de abatir a las fuerzas usurpadoras en cuantas ocasiones se presentara la oportunidad. Además, Zapata rechazó la oferta de Huerta de unirse a sus fuerzas y apoyó a los constitucionalistas de Carranza contra los huertistas. Y más tarde, en 1914, todo cambió bajo la Convención de Aguascalientes. Se concretó la alianza de Zapata y Pancho Villa, representantes del revolucionarismo agrario, contra Carranza, de tendencia moderada. El 14 de julio de 1914 se reunieron en San Pablo Oaxtepec, tomaron el acuerdo de ratificar el Plan de Ayala, nombraron a Emiliano Zapata jefe de la revolución en sustitución del ex general Pascual Orozco y pidieron que las peticiones en materia agraria de dicho plan fueran elevadas a los preceptos constitucionales. Desde Milpa Alta, Zapata lanzó un manifiesto al pueblo mexicano, donde reiteró la posición del grupo suriano, que la revolución no se había hecho para satisfacer intereses de una persona, de un grupo o de un partido, sino para cumplir fines más hondos y nobles, que se había lanzado a la revuelta no para conquistar ilusorios derechos políticos que no dan de comer, sino para procurarse un pedazo de tierra que habría de proporcionarle alimento, libertad, un hogar y un porvenir independiente, que no se conformaría con la abolición de la tienda de raya, si la explotación y el fraude continuaban bajo otras formas, ni con las libertades municipales, si no había base para la independencia económica y no se resolvía el problema agrario. En la convención del 30 de octubre se acordó el cese de Carranza como primer jefe, designando a Eulalio Gutiérrez como presidente provisional de la República. El 24 de noviembre por la noche se apoderaron de la capital de la República las fuerzas del Ejército Libertador del Sur, al mando del general Antonio Varona, obligando al general Obregón a abandonarla. El 27 llegó a la ciudad el general Zapata, acompañado de su hermano Eufemio, y el 4 de diciembre se reunieron por primera vez los generales Emiliano Zapata y Francisco Villa en Xochimilco, Distrito Federal, donde suscribieron un pacto por el cual se comprometieron a luchar juntos en contra de Carranza, y el día 6 de diciembre desfilaron por las principales calles capitalinas al frente del Ejército Libertador del Sur y de la División del Norte respectivamente. El general Zapata lanzó un manifiesto al pueblo mexicano en Quilamula el 10 de julio de 1916, donde se hace responsable a Carranza de la expedición punitiva y llama a la unidad nacional para acabar con los traidores.
En 1917, el ejército agrarista finalmente logró expulsar a las tropas carrancistas de los estados de Morelos y Guerrero, reinstalando su cuartel general en Tlatizapán, donde continuó trabajando por la implantación de los postulados del Plan de Ayala. Para continuar manteniendo el orden de sus tropas, el general Emiliano Zapata redactó el 24 de febrero un documento en el cual nombró al general brigadier Prudencio Casals inspector general de la zona dominada por las tropas revolucionarias, y donde especificaba que todo individuo sorprendido en delito de robo, violación, allanamiento de morada o rapto con violencia sería juzgado en consejo sumario y pasado por las armas. El 20 de abril publicó una ley orgánica municipal, donde estableció que los municipios serían administrados por los ayuntamientos y los ayudantes electos popularmente no se mezclarían en la política y no serían reelectos. En circular número 2 de fecha 13 de abril de 1917, instruía a los ayuntamientos para dar un impulso generoso tendiente a la educación de la niñez, que constituye la generación del mañana. El 20 de abril, también en Tlatizapán, lanzó un manifiesto al pueblo donde señaló los errores del gobierno carrancista y exhortó a los revolucionarios y a los mexicanos en general a unirse a su movimiento. Emiliano Zapata cruzó el dintel en la puerta de la hacienda de Chinameca. Se escuchó entonces un clarín llamado a honores. Era la señal de ataque. El caudillo de la Revolución Mexicana y los 10 hombres que lo acompañaban quedaron en medio de una emboscada. En la azotea había tiradores ocultos que los atacaron sin piedad. Zapata intentó sacar su pistola, pero un tiro lo derribó. Fueron 20 las balas que quitaron la vida al revolucionario el 10 de abril de 1919. Ese día culminó el plan que se venía gestando de tiempo atrás y en el que el villano fue el general Jesús María Guajardo. Bajo las órdenes de Pablo González, Guajardo le hizo creer a Zapata que era su aliado. El caudillo pidió una prueba de lealtad que incluyó el fusilamiento de 50 hombres que lo había traicionado tiempo atrás al unirse al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. Guajardo cumplió la encomienda y también otra misión. Tomó la plaza principal de Jonacatepec. Entonces le pidió a Zapata que se reunieran en la hacienda de Chinameca, en el estado de Morelos, para que le entregara armamento y municiones. Fue ahí donde ocurrió la tragedia. En medio de la confusión, las tropas de Zapata, que guardaban a las afueras de la hacienda, huyeron, dejando el cuerpo de su líder a merced de Guajardo, quien lo subió a su caballo para llevárselo a Pablo González. Los restos de Emiliano Zapata se expusieron frente al ayuntamiento de Cuautla. Terminaba así, a los 39 años, la historia de uno de los personajes más emblemáticos de México y quien decía: prefiero morir de pie que vivir siempre arrodillado.